Hola a todos. Llega el programa para escuchar, conjugar, deletrear, aprender fonemas. disfrutar del español. Esto es Hablando con ella. Conmigo Fabiana. Y conmigo Robert. Y bienvenidos al tercer capítulo de tu podcast Hablando con ella, donde te hablaremos esta semana sobre un país en particular de habla hispana o español. Es así, hoy hablaremos de las Filipinas. Pero antes, unos datos del libro. Una pequeña encuesta para ti. ¿Sabías que el español es una lengua oficial en 3 continentes? Es así. Y lo curioso de esto es que cuando hablamos español, generalmente pensamos en España, Europa y en Latinoamérica. Más, ¿sabían que en África hay un país que tiene lengua oficial el español? Este país se llama Guinea Ecuatorial y es el único país del continente africano que hablan español. Hablaremos de Guinea Ecuatorial mucho más adelante. Lo que les puedo decir es entonces que tenemos presencia del español como lengua oficial en 3 continentes y como lengua no oficial, pero que también se habla en 4 continentes. Y el cuarto continente es el continente asiático con las Filipinas. Y vamos a abordar ese tema el día de hoy. Las Filipinas es un país con el que inmediatamente te relacionas con esta lengua asiática que es complicada de leer, que tiene pictogramas, con pronunciaciones guturales, es más difícil. Sin embargo, no, las Filipinas tiene una cercanía al español bastante interesante. Vamos a hacer inclusive una trivia con respecto a eso, ¿no, Fabiana? Es así, es así. Pero antes, hablemos un poquito de Filipinas para contextualizarnos. Es un país insular situado en el sudeste asiático, sobre el Océano Pacífico. Su capital es Manila y su idioma oficial actualmente es el tagalo o filipino. Y aunque ahora no sea la lengua oficial el español, sí lo fue por muchos años, porque en 1564 Miguel López de Legazpi emprendió la conquista de este archipiélago y en 1565 el español se convirtió en el idioma oficial de la isla y no lo dejaría de ser hasta 1987. Wow, Es por eso, 400 años. es bastante, y es por eso que es inevitable que veamos el español reflejado en la lengua oficial hoy, en el filipino. Es así. Bueno, comenzamos con esta pequeña listado de palabras. Ok, la palabra vamos a hacerlo así. Yo te voy a dar la palabra en filipino. Tú nos vas a decir qué significa o cuál es su equivalente en español y cómo se escribe. ¿Ok? Vamos a ver si hay falsos amigos también aquí, ¿no? Y qué relación también tiene con el portugués. Ajedrez. En español, ajedrez, juego de mesa, y la diferencia entre la escrita del filipino y del español es que en filipino se escribe con H y S y en español con J y con Z. Ok. Alemania. Alemania, el país europeo que en filipino se escribe con Y, con Y, y en español con I latina. Vaso. Vaso, donde tomas agua, el utensilio para tomar agua. Y fonéticamente suena exactamente igual, vaso. ¿Cuál es la diferencia? Que al escribir en filipino se escribe con B y en español con V. Recordando que español no tiene diferencia entre estas dos letras y fonéticamente suenan igual, B. Ok. Ventilador. El mismo caso que el anterior. Ventilador en español, el electrónico, el aparato eléctrico que sirve para dar aire frío. Ok. Y la diferencia es que se escribe con B en filipino y con V en español. A mí me llama mucho la atención esta palabra porque generalmente ya cuando la palabra se pone como muy larga ya comienza a agregarse de palabras, pero letras y cuestión, ¿no? Pero sin embargo esta palabra se conserva prácticamente igual. Simplemente la diferencia entre una B y la B alta o la B corta o la B la bidental, la B así. La V. V, exacto, perdón. V y la B de Bolívar. Es Esta. Dios. Dios. Diferencia es que en filipino se escribe con una Y entre la I latina y la O. Y en español simplemente Dios. Bicicleta. Qué difícil.
Fonéticamente exactamente igual, pero al momento de escribirlo en filipino, la C en español, en filipino se escribe con K. Cleta es con K, mientras que en español es con C. No hemos encontrado ningún falso amigo todavía, ¿no? Sí, sí nos encontramos un falso amigo, vaso, Paso es un falso amigo. porque en español vaso sería copo en portugués Ok. y no como florero, lo que sería al contrario, ¿no? En portugués es vaso, en español florero. Ya, interesante. Hablando de español, español. Español suena muy muy parecido, pero la diferencia es que en filipino se escribe NY y en español se escribe con ñ. Ya. Esta me llama muchísimo la atención porque esta palabra en particular, siempre que uno ve otra palabra en el otro idioma, de repente cambia la acentuación, es una palabra esdrújula, tiene un acento circunflexo, hay muchas cosas que cambian, pero esta palabra es perfectamente igual, inglés, Exactamente igual, inglés. con acento en la E, universidad. Universidad, fonéticamente lo mismo, cambia es que al momento de escribir, en filipino se escribe con B y en español con P. Aquí tengo una palabra que guardé especialmente para mis queridos amigos y nuestros escuchas brasileños. La palabra tela, un falso amigo. Tela se escribe exactamente igual, fonéticamente lo mismo, pero tenemos que recordar que tela en español es tejido. Tú haces la ropa con tela y lo que en portugués se le dice tela, en español lo llamamos pantalla. La pantalla del teléfono, la pantalla de la computadora. Ok, dos últimas. Televisión. Ay, se ve tan feo escrito en filipino para mí. Bien, televisión, el aparato eléctrico donde, bueno, televisión, la cadena de televisión, donde ves televisión. La diferencia al momento de escribir y de pronunciar es que en filipino se escribe con B y entre la S y la O es una Y y no una I latina como es en español. Entonces, en español es con B y latina y en filipino es con B y Y. Pero y acento en la O en ambos casos. Con acentuación en la O. Teléfono. Teléfono, el aparato telefónico, el aparato de comunicación. Pero este no lleva acento. No lleva acento y le cambias la F por la P. En filipino es con P y en español es con F. Entonces sería teléfono. Así mismo. Muy bien. Entonces, como esto hay muchísimas palabras más que tienen semejanza, pero es inevitable que sea así, porque teniendo 400 años el español tiene que dejar un rastro, así como los árabes dejaron un rastro en el español con la invasión en España, así España lo dejó en Filipinas. Y es inevitable, ¿no? Y creo que allí está la magia de la lengua, allí está la magia del lenguaje, donde podemos relacionarnos y compartir cultura, semejanzas, cosas que nos permiten la comunicación. En fin, ajá, adelante, perdón. Es así, es así. No, está bien, es así. La pregunta es, ¿qué sucedió? Bueno, llegó una invasión norteamericana durante el proceso, ¿no? Pero los filipinos se emanciparon de los norteamericanos y retomaron su lengua principal ya a principios del siglo XVI. Al hoy solamente el 3% de las personas habla español después de 400 años siendo la lengua oficial. Solamente el 3% a esta altura. O sea, han pasado 34 años de eso, ¿no? Sí, lo que pasó realmente fue que el español, aunque sea lengua oficial, no fue uso común. ¿Por qué? Porque ya luego de que España tenía la experiencia de haber ido a colonizar países, zonas de Latinoamérica, y el principal objetivo de España no era llevar la lengua, era evangelizar. Y se dieron cuenta de que con el español no conseguían evangelizar como querían. Así que optaron por tomar la lengua más común, la más usada, que era el tágalo, y la usaron para evangelizar.
los españoles llegan a Filipinas, es algo bien peculiar porque allí ya habían 180 lenguas que se hablaban allí. Entonces ellos lo que hicieron fue como tomar una lengua para generalizarla y poder evangelizar. Las personas que no tenían contacto con un sacerdote, con un cura o con algún académico, no iba a tener contacto con el español. Así que el español se tornó una lengua de élite, no todos lo hablaban. Luego, ellos logran la independencia, pero viene Estados Unidos y los coloniza. Estados Unidos sí toma más fuerza y por ende todavía en Filipinas se habla inglés. Es porque ellos fueron con una campaña totalmente educativa y muchos profesores para enseñar inglés, para hablar inglés y por ende hoy se usa mucho más el inglés en Filipinas que el español. Y otro caso interesante que leí por allí es que el español fue importante, fue muy muy importante, tanto así que la literatura de Filipinas la toman, dicen que nace con el español, porque llegan los españoles y es allí donde empiezan a producir la literatura que ya existía en Filipinas. Entonces, teniendo esta lengua solo de ciertos grupos, también geográficamente se ubicaron en zonas donde se hablaba más español que otro. Y la Segunda Guerra Mundial influyó en esto, porque cuando Japón ataca Estados Unidos y luego va de una vez después del ataque de Pearl Harbor, ataca Filipinas y cae en las zonas donde se hablaba más español. Entonces, eso hace que mucha población que hablaba español ya dejó de existir. Y es por eso que hoy en día solo un 3% habla español. Es así. Bueno, hay una zona exclusiva que se llama Zamboanga. Es conocida como la ciudad latina de Asia. Se encuentra en las Filipinas. Es la ciudad latina de Asia. No solamente porque, como ya dijimos, hay unas palabras que son similares, sino que también hay frases, comida, muchos aspectos culturales y es uno de los principales países con mayor catolicismo en el mundo, ¿no? Sí. Es el tercer país más católico del mundo, después de México y Brasil. Wow, es un número increíble. Ellos hablan un español que le llaman español chabacano. ¿Qué es chabacano, Fabiana? ¿Cómo explicas chabacano? En Venezuela decimos chabacano para algo que está mal hecho, que no es cierto, que es tosco. Es tosco, es así. Es un español, sin embargo, ellos están orgullosos de hablar lo que se llama el español chabacano y realmente no es de carácter peyorativo, ¿no? En cualquier país de habla hispana donde hables español chabacano, es peyorativo, es algo discriminatorio. Sin embargo, aquí ellos están orgullosos de hablar español chabacano, que bueno, por supuesto, tiene que ver más con sus ancestros, su cultura y su herencia cultural de lo que hacen ellos. Bueno, señores, hasta aquí llega el programa del día de hoy, recordándoles y haciéndole una mención a nuestro podcast hermano, @dame2pa, que es el programa de 4 locos en el show Dame 2 para llevar, Dame 2 para llevar. Entonces le damos un súper saludo a Chuck Norris, Eduardo Palomo, el pobre infeliz y al increíble, insuperable y maravilloso Eric Estanco en el programa 2 para llevar. Lo pueden seguir por la red social @dame2pa. Eso es, si quieren practicar el español y un español mucho más coloquial, menos formal, escuchen Dame 2 para llevar y sin duda van a pasar un buen rato allí escuchándolo. Es así. Bueno, yo me despido por esta semana y nos vemos el próximo, bueno, nos escuchamos el próximo viernes, ¿no? Saludos, soy Robert. También me despido, un gran abrazo y déjennos sus comentarios. No dejen de escribirnos, de darnos el feedback en nuestras redes sociales, @hablando con N, que con mucho gusto lo recibiremos, tanto positivos como negativos. Lo importante es que comenten y nos digan qué les parece. Muy bien, hasta la próxima.